el curso de Derecho Laboral y Mercantil, pues vamos a estar trabajando precisamente lo que es el derecho mercantil y el derecho laboral, en este orden. Nuestro objeto de estudio va a ser precisamente en las primeras dos unidades lo que es el derecho mercantil o bien el derecho comercial, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando en lo que es la primera, segunda y parte de la tercera unidad, el decreto 270, que es nuestro Código de Comercio de la República de Guatemala. Y el derecho laboral lo vamos a dejar para la última parte, basándonos en el decreto 1441, que es nuestro Código Laboral de la República de Guatemala. Muy bien. Hablamos de la historia del comercio en las clases anteriores y mencionamos que es una de las actividades más antiguas del mundo. Así también iniciamos platicando sobre los distintos modos de producción que han habido a través del desarrollo del hombre y con el transcurso de la historia. En el primer modo de producción, que es la forma o la manera en la cual la sociedad o el hombre empezaba a producir, pues se tiene claro que el hombre era simplemente un recolector en este modo de producción. Vivía de los frutos y de lo que podía convertir en la naturaleza como la agricultura y la ganadería. Pasó en este modo de producción de ser nómada, a ser sedentario. Empezó a construir entonces algunos albergues para él y para sus animales. Muy bien. Después de esto, pues también ya en la última etapa de lo que era el modo de producción primitivo, pues podemos mencionar que con el paso del tiempo surgieron nuevos trabajos como la alfarería, la navegación, el bronce, ¿sí? Y de alguna manera los hombres empezaron a poseer algún bien a mayor escala y a carecer de otros. Por lo tanto, se dio la necesidad de aplicar este intercambio y en una primera instancia, pues es lo que conocemos como trueque, que era la manera en la que las antiguas civilizaciones empezaban a comerciar. Bien, después de esto, pues seguimos en la etapa final del modo de producción primitivo porque el trueque tenía un problemita y era que en el intercambio, pues a veces se intercambiaban bienes que no tenían el mismo valor. Por lo tanto, la sociedad tuvo la necesidad de buscar un producto de valor para la mayoría de los miembros, entre los cuales utilizaron la sal, algunas especies, piedras y metales preciosos. Hablemos del modo de producción esclavista, que es donde nos quedamos precisamente, ¿sí? Otros también aprovechaban las guerras y aquí es donde se da el origen o el paso de un modo de producción primitivo a un modo de producción esclavista, donde las comunidades, aquellas estructuras sociales básicas de la sociedad, hablemos de la horda, la tribu, los gens, que de esto yo creo que lo tienen muy fresco los 2 grados porque venimos de cursos como teoría económica y cursos como legislación fiscal, que en este curso precisamente pues tocamos parte de la historia de la tributación, pues nos damos cuenta que estas primeras estructuras sociales pues tuvieron el problema de que cuando toparon fronteras entraron en conflicto y este conflicto pues lo solucionaban por medio de las guerras y entonces cuando una estructura social, una agrupación, un grupo de personas pues le ganaba al otro, llegaba a obtener esclavos, que en una primera instancia pues eran eliminados, eran sacrificados, pero que después se pensó en convertir a esos prisioneros de guerra en manos de obra barata. Y entonces con esto se da ya el modo de producción esclavista. Modo de producción que hasta donde ha llegado la historia se puede constatar que estuvo en Egipto, Roma, Grecia, también la cultura vikinga y la cultura maya, ¿verdad? Sin embargo, mencionábamos también que como parte de la cultura maya, pues digamos que iba un poquito más allá de lo que era precisamente el esclavismo, ¿sí? Porque estaban un tanto más orientados inclusive a un modo de producción o a una sociedad socialista. Pero ya vamos a hablar de esto más adelante. Modo de producción feudal. Caemos al feudal y de aquí arrancamos. Si no estoy mal con todos, ahora sí vamos al mismo ritmo y vamos a tratar de ir pues marcando un paso por la situación que yo ya les indicaba hace un momento con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces vamos aquí con el modo de producción feudal. Este modo de producción, recuerde usted que yo acá le presento lo esencial, que pudiéramos hablar del modo de producción de cada uno, pero pasarnos toda la mañana hablando de cada uno, ¿sí? Pero aquí vamos con lo esencial para cuestiones del curso. Este se da con la apropiación de las tierras. Va, punto importante y que yo quisiera que ya subrayaran de la entradita.
se da la apropiación de las tierras. Este es el factor determinante y la característica del modo de producción feudal, porque la propiedad recae en su mayoría sobre la propiedad de la tierra, sobre cuánto tiene la persona o en este caso la realeza para poder trabajar, ¿sí? Ahora bien, ya mencioné un término o bien otra característica muy importante que es y cómo se menciona, perdón, y como señor feudal, ¿sí? Cuando se habla de este señor feudal se hace referencia ya a una de las castas, o, bueno, en este caso, perdón, no castas, sino clase social, ¿sí? Y acá tenemos esa clase dominante que habla o se refiere a los señoríos o a la realeza o sí, al señor feudal, que en sí es el propietario de toda la tierra disponible para trabajar. En este caso, el señor feudal reparte las tierras con las personas que le sirven, a quienes llaman siervos. Y ahí está precisamente entonces marcado también o marcadas las dos clases sociales que existieron en el modo de producción feudal. El señorío, los señores o la realeza, y por otro lado, los siervos, los trabajadores o los obreros, que en una primera instancia debemos de recordar que eran los esclavos, ¿verdad? Los esclavos o los prisioneros de guerra que venimos del modo de producción esclavista, pues se convierten en siervos, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Si alguien requiere un poquito más de tiempo, me avisa en el chat. No hay ningún problema, yo regreso, ¿sí? Y si alguien quisiera agregar algo, también. ¿Sí? No hay ningún problema, usted no se preocupe por lo que le mencioné antes del tiempo, no se preocupe. Yo lo que necesito aquí también es que usted participe. Estamos. Pero yo sé que esto está quedando bastante claro porque lo hemos estado repasando en otros cursos. Muy bien. Vamos con, siempre con un acontecimiento y es que aquí también, yo recuerdo que en el curso de teoría económica pues discutíamos bastante acerca de esto, ¿verdad? Los siervos adicionalmente debían de pagar su feudo con parte de los productos cosechados, perdón, solía ser la 10ª parte y es ahí donde se le da precisamente aquel término de diezmo, ¿no? Aquella 10ª parte de lo que él producía. En esta época ese diezmo era destinado a la iglesia y es que la misma realeza o la misma, hablemos por ejemplo de la corona española, que esto ya lo vamos a hablar más adelante en la conquista o en el comercio aquí en Guatemala, pero la realeza pues se valía o utilizaba a la iglesia, que en este caso debemos de reconocer que es la iglesia católica la que persistía en esta época, pues se valía de ella para poder cobrar el diezmo, ya con muchas teorías y con una filosofía de que ganarse el cielo, el reino de los cielos a través de su diezmo. Entonces, de alguna manera era un instrumento opresor, ¿verdad? Esto ya lo tenemos bien claro a estas alturas, en esta época, ¿verdad? Para, pues, someter todavía a las clases bajas, que en este caso era la clase de los siervos, ¿verdad? O los obreros. Entonces, pues nos quedamos con esto, ¿verdad? Que los siervos pagaban el feudo como parte de sus productos cosechados y que el feudo era precisamente esa 10ª parte de lo que él podía cosechar. Y ahí se origina lo que es el diezmo. O sea, profe, que el feudo pudiera ser como que el inicio del diezmo. Sí, exacto, sí, así mero. El feudo fue aquella primera contribución que se le daba a la iglesia y que hoy por hoy se conoce como diezmo todavía, ¿verdad? En algunas prácticas religiosas y cómo es que esto se ha prevalecido en la religión. Esto también es muy importante. Pero vamos a seguir avanzando, ¿sí? Muy bien, si alguien necesita un poquito más de tiempo, pues con mucho gusto, no se preocupen y vamos a seguir acá con esto. Bueno, sigamos entonces, vamos con este apartado y vamos con el modo de producción capitalista, ¿sí? Muy bien, modo de producción capitalista. En este caso vamos a mencionar lo siguiente como ideas principales, ¿sí? En lo que pues estamos platicando aquí con ustedes, pues ustedes también pueden anotar esto en su cuadernito, ¿verdad? Con el paso del tiempo surgieron acontecimientos importantes, ¿sí? Cuando mencionamos ese paso de tiempo, estamos hablando de ese paso o de ese tiempo del modo de producción feudal, de aquella estructura social que pues de alguna manera está dividida en dos clases, los señores, los siervos, y cómo es que se empezó a dar entonces en este punto el crecimiento y el surgimiento de algunas ciudades, ¿sí?
Recordemos que ya en el periodo o en el modo de producción feudal, el siervo o el obrero no era de total posesión del señorío, como en el modo de producción anterior que era el esclavista. Aquí sí, o sea, era parte de su propiedad, era un objeto que le pertenecía, ¿verdad? Pero en el feudal, pues ya de alguna manera se le da una libertad y sigue habiendo una propiedad, pero más que una propiedad sobre el siervo, es una propiedad sobre el trabajo del siervo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues en este modo de producción feudal, los siervos ya tenían dos opciones. Tenían la opción de permanecer dentro de la propiedad del señor o del señorío, ¿sí? En aquellas haciendas, o bien la posibilidad de irse a su comunidad con su familia, ¿verdad? Durante un tiempo y de ahí regresar a trabajar, ¿verdad? Entonces tenía esta oportunidad. Por tanto, las ciudades o aquellas comunidades, aquellos pequeños poblados que se daban en esta segunda opción empezaron a crecer. Punto importante para el cambio de modo de producción. Se pasó de una agricultura exclusiva a la transformación de algunos productos también. Entonces, de alguna manera se empezó a innovar en la transformación del recurso natural. Y ya no solamente era, por ejemplo, extraer el grano básico, sino transformarlo ya y venderlo como un producto. Con esta innovación, y es que aquí, quizá ya aquí hablando entre el punto 2, 3 y 4, ya hacemos referencia precisamente al gran acontecimiento que veníamos platicando con los chicos de auditoría. Chicos, ¿en dónde nos quedamos en auditoría? A ver, comenten. ¿Dónde nos quedamos? A ver si están ahí los contadores. A ver, ¿dónde nos quedamos en auditoría ahorita? Hace un momento, hace unos minutitos. Chicos, contadores. Revolución industrial. Exacto, por ahí dos comentarios. En la revolución industrial. Y precisamente aquí estamos mencionando lo mismo y es ese cambio. Si ustedes se recuerdan, estamos viendo la revolución industrial desde el punto de vista de la auditoría. Pero en este caso lo estamos viendo como ese cambio rotundo de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista, ¿verdad? Entonces ahí está precisamente ese acontecimiento importante. Y se da aquí, en esa transformación exclusiva de los productos, en esa especialización del trabajo, porque entonces, vean lo interesante acá, entonces no se necesitaba a un obrero que simplemente pudiera calzar, por ejemplo, la milpa o pudiera hacer los trabajos de la tierra, sino que uno que ya estuviera especializado en operar ciertos aparatos o ciertas herramientas mecánicas. Y es que ahí se da precisamente aquellas últimas palabritas que vimos en nuestro curso anterior, que era innovación mecánica. Entonces ya se tenía la necesidad de especializarse en el trabajo. Se formaron entonces pequeños talleres y gremios hasta llegar a lo que hoy conocemos como la fábrica. Y que aquí, pues, bueno, aquí tenemos un grupo de estudiantes que ya cursó el curso de contabilidad de costos y tenemos a otro grupo que está en ese curso como los administradores. Aquí en la segunda unidad nosotros vamos a hacer énfasis precisamente esto, de los gremios que han habido con el paso del tiempo hasta lo que es la fábrica, ¿sí? En busca de un mayor lucro, ¿verdad? Aparecieron todo o se fueron dando estos cambios rotundos, ¿verdad? Entonces aparecieron también los grandes comerciantes. Y por último, pues se da precisamente este punto que era la revolución industrial. ¿Sí? Si alguien tiene algo que agregar acá o algo, profe, fíjese que yo también sé, o yo también supe, o yo también he leído que aquí también se dio o fue un factor determinante. Lo puede compartir, ¿sí? Recuérdese que aquí estamos para platicar. Estamos. Entonces, para platicar e ir aprendiendo ahí con las vivencias de cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno. Si no hay nada más que agregar, entonces avancemos otro tantito. Vamos a hacer una recapitulación. Recapitulando, dirían por ahí, vean estos puntos importantes porque si yo coloco esto acá en la presentación es porque yo sé que les va a servir para aquellos instrumentos en donde nosotros verificamos si esos conocimientos han quedado pues grabaditos ahí en la memoria y también que los ponemos en práctica, ¿no? Entonces, por lo mismo, importante para cuestión de evaluaciones, ¿sí? Recapitulando, durante estos periodos se pasó de pueblos nómadas, ¿sí?
de aquellos pueblos recolectores que obtenían los bienes satisfactores de la naturaleza, se pasó a aquellos agricultores de subsistencia, a aquellos fabricantes y negociantes de bienes, ¿verdad? Entonces se empezó a dar el comercio de alguna manera, que es nuestro objeto de estudio en estas dos unidades, ¿verdad? Surgió el dinero en forma de cacao, conchas marinas, oro, luego la moneda acuñada, ¿sí? Puntos importantes también, cabe mencionar, no solo para evaluaciones, sino que también, o sea, para conocimiento de nosotros. Ustedes ya saben que aquí no estamos estudiando para la evaluación ni nada por el estilo, sino para recibir un título, no, sino pues para nuestros conocimientos, ¿no? Y como parte de nuestra forma de ser, de nuestra persona, ¿no? Entonces, pero aparte de esto, pues sí es bastante importante que lo pudiéramos vincular con todas nuestras demás materias. Durante estas transformaciones sociales se produjeron entonces algunos excedentes de producción y aquí es donde se da la plusvalía, ¿verdad? Después de esto, con el descubrimiento de América alrededor del año de 1492 por Cristóbal Colón, entre otros descubrimientos, pues se abrió la navegación, ¿sí? Y como menciona aquí, se abrieron nuevas y significativas vías comerciales, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista comercial, pues fue un gran avance. Históricamente el comercio pasó de ser un comercio comunitario, ¿verdad? Ya lo platicábamos con ustedes anteriormente, que no solamente era entre las comunidades o aquellos pequeños poblados, sino que ya se empezaron a crear ciudades y entonces ya el mismo comercio era entre ciudades, entre pueblos y con el descubrimiento de América entre continentes incluso, ¿sí? Entonces es bastante importante, son bastante importantes todos estos aspectos que, como les decía, también nos van a servir para nuestra hojita de trabajo. ¿Sí? Tal vez algunos, sobre todo administración, que ya estuvo trabajando esta hojita de trabajo, número 1, que habla sobre la historia del comercio, pues se puede dar cuenta que tal vez algunos aspectos pues sí son de relevancia para esa hojita, para la sopa de letras, y bueno, ya ustedes tienen ahí todo su material, ¿sí? Muy bien. Con esto pues vamos a concluir de alguna manera nuestra primera parte de la historia del comercio en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a seguir hablando del comercio, pero ahora enfocado pues a lo que es el comercio o la historia del comercio en Guatemala, ¿sí? Entonces, vamos a ir con esto que también es una parte importante de nuestra hojita de trabajo número 1, ¿sí? Que incluso abarca este punto. Entonces, si ya todos están listos, ¿alguien quiere opinar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Enhorabuena. Y si no, pues seguimos avanzando. O si alguien necesita un poquito más de tiempo aquí, también me dice, por favor. Muy bien. Si no, avanzamos y vamos con esto. Historia del comercio en Guatemala, ¿sí? Vamos a colocar esto como título. Historia del comercio en Guatemala, ¿sí? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Vamos a hablar de que en este caso los mayas fueron buenos comerciantes, ¿sí? Tenemos que aclarar esto o poner en claro esto, poner esto sobre la mesa, que antes del descubrimiento, antes de una época colonial, los mayas, pues la cultura maya se tiene registro de que eran, pues conservaban técnicas de comercio bastante avanzadas y una de estas era precisamente la localización o la ubicación, la determinación en espacio de los mercados, de los lugares de comercio, de los lugares donde se podía intercambiar. Entonces, y que se daba de una manera que hasta hoy en día pues se practica, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer esto, que eran buenos comerciantes, desarrollaron grandes mercados, como lo mencionábamos ahorita, recorrían grandes distancias para vender productos. ¿Sí? Entre estos productos que se vendían podemos mencionar, por ejemplo, las conchas, las pieles de jaguar, el tabaco, la miel, el pescado seco y la vainilla, ¿sí? Entre otros productos que también vamos a ir mencionando, así como el jade, ¿verdad? Que ya estos 3 productos, pues se pudiera decir que ya son parte de los productos así como premium, ¿no? Así como que los productos de mayor valor, el jade, el cacao, el maíz, entre otros.
Punto importante de esto es recordar que no existían las monedas, ¿sí? Solo existía el trueque. Y en el periodo clásico, el mercado más grande que se tuvo dentro de la comunidad o dentro de la sociedad de los mayas fue Tikal, donde se comerciaba toda clase de bienes, ¿verdad? Ahí entre estos que mencionamos y otros, ropa, frutos, vegetales, sal, y también se daban algunas ceremonias. Entonces era un punto de reunión bastante importante para la comunidad. Eh, por ahí vamos a pedirle a Colindres que nos apague el micrófono, por favor, Colindres, para que no interrumpamos la clase. Gracias. Vamos a seguir entonces acá con la historia del comercio, ¿sí? Si alguien necesita más tiempo, que regrese, me avisa, por favor. Muy bien. Entre otras, Profe, disculpa, ¿puedo regresar unos segunditos? Aquí está. Entre otros instrumentos o otros bienes que se comercializaban, estaba precisamente y algunos... Gracias, profesor. Muy bien, gracias a usted, Giselle. Entre otros productos estaban precisamente aquellos productos de bastante valor, como las plumas de quetzal, como el jade y la obsidiana, que esto, les digo, lo hemos estado repasando en distintos cursos, sobre todo del área comercial, ¿verdad? Entonces, las plumas de quetzal que se obtenían de los bosques nubosos y que en teoría eran aquellos bienes de mayor valor, ¿verdad? Que servían para, por ejemplo, las indumentarias, que servían para las coronas y que de alguna manera representaba aquel valor de la realeza, ¿sí? El jade, que se obtenía en las minas del Valle del Motagua, también, ¿verdad? Que servía como un tipo de joya para esta cultura. Y la obsidiana, que es la que se conoce como aquella piedra rayo que a veces todavía encontramos, ¿no? Se obtenía cerca de los volcanes también. ¿Sí? Entonces, pues estos de los productos con mayor valor para esta cultura o para esta sociedad, ¿verdad? O durante este tiempo previo a la colonia, ¿sí? Muy bien, como les decía, estos son algunos objetos que también ya hemos visto en otros cursos. Inclusive, miren, hace poco pues iniciábamos también clases en la U y pues volvemos a retomar cursos, temas así bien puntuales, ¿verdad? Tal vez no haciéndole énfasis así como en un primer curso de fundamentos de derecho o de introducción a la economía en los primeros años del diversificado, pero sí es importante que usted recuerde para que así, por medio de la repetición y repetición, pues usted ya tenga bien claro esto, ¿verdad? Entre los productos más comercializados y sobre todo que caracterizaban a ese señorío o a esa nobleza que había dentro de la cultura maya, pues se encuentran estos tres. Voy a dar unos segunditos aquí para que pues puedan copiar. También les voy a comentar que se tenía una relación también bien importante con lo que es la sal, cuyo consumo se estima que era, vean, como de 131.4 toneladas anuales. 131 toneladas anuales las que se comercializaban en el mercado de Tikal, ¿sí? En el periodo clásico. Entonces, esta se utilizaba para la dieta y para conservar las carnes. Yo creo que ya habíamos mencionado, ya habíamos platicado de esto en otros cursos, ¿verdad? Que sirve precisamente para conservar los alimentos, ¿sí? Y también como un aspecto medicinal. Entonces, sí, es bastante interesante este dato, ¿verdad? 131 toneladas de sal, las que se comercializaban en Tikal para el periodo clásico, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Yo creo que sí, ya podemos avanzar con esto. Por ahí viene ingresando alguien todavía, pero bueno, ahorita le damos entrada. También existió comercio marítimo. Se transportaban productos en canoas para secarlos y venderlos a los comerciantes más grandes. Esto también es un dato importante. El comercio marítimo previo a la colonia, pues se daba, sí que se daba en las costas de los océanos Pacífico y Atlántico, pero también se daba, la mayor práctica del comercio marítimo se daba de forma interna, ¿sí? En riachuelos, en los ríos, en los lagos. Se transportaban aquí entonces estos productos, ¿verdad? Para secarlos y venderlos a comerciantes más grandes.
Punto importante que ya les platicaba acá, ¿verdad? Que no existía la moneda como tal, solo el trueque. En el periodo clásico el mercado más grande fue el de Tikal, que también ya lo platicábamos hace un momento, y los grandes comerciantes, al final, esto es bastante importante, sí, porque se consideraba que los grandes comerciantes pues tenían ese prestigio que los vinculaba con la nobleza maya, ¿verdad? Eh, Esto es bien interesante y bien importante porque hoy por hoy todavía pues se le da un cierto prestigio a los grandes comerciantes, sobre todo en aquellos grupos sociales que conservan las tradiciones mayas, ¿sí? De alguna manera, si algún individuo o algún miembro de estas personas que practican hoy por hoy y que tratan de no perder estas costumbres pues, mayas, pues también se reconoce el esfuerzo de los comerciantes. Entonces, esto es bastante importante para nuestro objeto de estudio, que es la historia del comercio. Recordar que para la cultura maya, el ser comerciante, pues, ameritaba privilegios ante la nobleza o bien los reinados mayas que habían o aquella familia que pues tenía a cargo la administración de la comunidad. Entonces es muy importante esto porque sí, desde la cultura maya, desde antes de la colonia, se reconocía el esfuerzo de los comerciantes, se reconocía el comercio como tal. ¿Sí? Muy bien, vamos a dar un par de segunditos acá en lo que, disculpen, solo conecto mi computadora porque se me está descargando y si no, no vamos a terminar el periodo de clases. Ahí está. Bueno, continuemos. Ya vamos a hablar entonces ahora de lo que es el comercio durante la colonia. Y yo creo que sí, ya estoy a punto de terminar pues este apartado para que concluyamos ya nuestra hoja de trabajo número 1. La verdad sí me interesa terminarla por la cuestión del tiempo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Entonces ya necesito entrar a lo que es derecho, derecho como tal, derecho mercantil. Entonces pasemos a la siguiente presentación y hablemos del comercio durante la colonia. En este caso, pues vamos a mencionar algunos aspectos así bien puntuales sobre cómo se desarrolló el comercio aquí en Guatemala durante la colonia. ¿Sí? Entonces, la actividad más grande, recordemos, y que hasta hoy en día, vean, sigue siendo una de las determinantes dentro de la economía del país, fue la agricultura. Se cultivaban pues algunos productos como el maíz, el frijol, las hortalizas, que siempre hemos mencionado que son pues productos que por la riqueza natural que se tiene aquí, la riqueza de nuestro suelo, pues se dan con facilidad. Posteriormente, y miren, estos productos también muy importantes que inclusive yo sé que aquí hay muchas personas que les encanta todo, todo lo que tenga que ver con nuestros orígenes, ¿verdad? Y cabe mencionar que incluso la cultura maya pues menciona en lo que es como quien dice el libro de la vida, el Popol Vuh, que menciona la creación, cómo fue según la cultura maya, pues también estos productos son indispensables. Tantas historias y relatos que hay en el Popol Vuh que se basan precisamente en estos productos. Pues muy bonito, pues por si alguno tiene algún tiempito ahí y quiere aprovecharlo en lectura, pues ya saben, puede buscar algunos libros de interés y que, por ejemplo, el área comercial, pues bien que necesita que retomemos ciertos puntos claves dentro de la historia de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Posterior a que los españoles vinieran, pues trajeron algunos productos como el trigo, el durazno, la manzana, entre otros productos que entonces ya con las condiciones del nuevo mundo, del nuevo territorio descubierto, pues se pudieron cosechar de una manera fácil, ¿verdad? El trigo, durazno, manzana y peras, entre otros. Vamos a hablar, y yo sé que aquí algunos han de decir, ajá, esto me recuerda al curso de teoría económica, esto me recuerda al curso de fundamentos de derecho, ¿verdad? Y también vamos a hablar de animales, animales que con la venida de los españoles, pues también se introdujeron aquí al territorio de América, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar con esto. Vamos a mencionar también
que también se trajeron algunos animales, ¿verdad? Ovejas, gallinas, ¿sí? Como tales las gallinas de corral, que sí es cierto que algunos registran, algunas historias relatan pues la presencia de algunos animales como lo que son las gallinas, algunas aves, pero ya de corral, ya pues que precisamente podían otorgar un producto como tal, aparte de la carne, ¿verdad? Pues las gallinas sí se introdujeron con la venida de los españoles. Las cabras, los cerdos, los caballos y los asnos, ¿verdad? Con respecto a esto de los caballos, pues yo siempre hago mención, ¿verdad? De que incluso en alguna clase de mitología, pues se sobreentiende de que pues los mayas o los nativos pues pensaban de que era una sola persona el caballo y el jinete, pero no del todo. Lo que pasa es que a veces esos relatos pues tienen un trasfondo, ¿no? Pero no fue del todo así. Sí lograban distinguir. Concluyamos en eso, que sí lograban distinguir, porque tampoco eran tontos como para no distinguir eso, que sí los intimidaba la gran velocidad y con qué fuerza los atacaba, eso sí, ¿sí? Pero